Un albañil sin hogar protegió a una mujer de la construcción que se caía. Lo que ella hizo después lo cambió todo. El aire frío de las 5 de la mañana cortaba como navaja en la colonia Doctores cuando Raúl Morales despertó en el pequeño cuarto de azotea que rentaba por 1.500 pesos al mes. Sus manos, curtidas por 18 años trabajando como albañil, buscaron instintivamente la caja de herramientas que mantenía siempre junto a su cama. Era lo único que le quedaba de valor después de que la crisis económica había cerrado la constructora donde trabajaba como maestro de obra y lo había dejado sin empleo durante los últimos 6 meses. A pesar de las dificultades, Raúl mantenía sus herramientas en perfecto estado, cada martillo limpio, cada nivel calibrado, cada llana afilada, como el primer día que las había comprado con su primer sueldo. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Raúl se dirigió esa mañana hacia la obra, donde había conseguido trabajo temporal como ayudante general en la construcción de un conjunto habitacional en la colonia Narvarte. El salario era apenas una cuarta parte de lo que ganaba como maestro de obra, pero su profesionalismo no le permitía hacer mal trabajo sin importar cuánto le pagaran. Mientras caminaba por la avenida Niños Héroes cargando su pesada caja de herramientas, escuchó un grito de pánico que provenía de una construcción a medio terminar. ¡Auxilio! ¡Se está cayendo!, gritaba una mujer desde el interior de la obra. Raúl no lo pensó 2 veces. Saltó la cerca de protección y corrió hacia donde se encontraba una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa de trabajo y casco de seguridad, que señalaba aterrorizada hacia una estructura de concreto que mostraba signos evidentes de colapso inminente. Una viga de carga presentaba una fisura que se extendía por toda su longitud, y se podía escuchar el crujido del acero bajo tensión. «Señora, aléjese de ahí inmediatamente», le dijo Raúl con voz firme pero tranquilizadora. «Esa viga puede colapsar en cualquier momento». La mujer, que después se presentaría como Esperanza Ruiz, retrocedió mientras Raúl se acercaba para examinar la estructura. Sus ojos expertos analizaron rápidamente la situación. La viga había sido mal calculada para el peso que debía soportar, y la mezcla de concreto mostraba signos de haber sido preparada con proporciones incorrectas. Lo más peligroso era que si esa viga se desplomaba, arrastraría consigo toda una sección del segundo piso donde trabajaban varios obreros. «¡Todos fuera de la planta alta ahora!», gritó Raúl hacia arriba con autoridad natural de maestro de obra. Los trabajadores, reconociendo la urgencia en su voz, comenzaron a bajar inmediatamente. «Señora, ¿tiene puntales de emergencia en la obra?», preguntó Raúl mientras abría su caja de herramientas. «Sí, pero no sé exactamente dónde», respondió Esperanza todavía nerviosa. Raúl localizó rápidamente los puntales telescópicos en la bodega de materiales. Durante las siguientes 3 horas, trabajó con la precisión de un cirujano y la velocidad de quien entiende que cada minuto cuenta. Primero colocó puntales de emergencia en puntos estratégicos para redistribuir el peso. Luego, reforzó la estructura temporalmente con varillas de acero que soldó con perfecta técnica. Y finalmente mezcló concreto de alta resistencia para reparar las fisuras más críticas. Esperanza observaba fascinada cómo las manos expertas de Raúl transformaban lo que había parecido un desastre seguro en una estructura temporalmente estable y segura. Lo que más la impresionó fue que Raúl explicaba cada paso que daba. No solo qué estaba haciendo, sino por qué era necesario hacerlo de esa manera específica. «¿Ve esta fisura aquí?», le decía mientras señalaba con su dedo índice.
Esto pasó porque el concreto fue mezclado con demasiada agua. La resistencia bajó de FC 250 a probablemente FC 180. Además, no pusieron suficiente acero de refuerzo transversal. ¿Usted es ingeniero?, preguntó Esperanza, impresionada por el conocimiento técnico que demostraba Raúl. No, señora, soy albañil. Llevo 18 años en esto y antes era maestro de obra en Constructora Azteca, respondió Raúl sin dejar de trabajar. Pero cerraron por la crisis y aquí estoy. Esperanza notó que, a pesar de su situación evidentemente difícil, su ropa de trabajo estaba remendada y sus zapatos mostraban signos de mucho uso. Raúl hablaba de su oficio con un orgullo genuino y trabajaba con una dedicación que rara vez había visto. Cuando Raúl terminó la reparación de emergencia, la estructura estaba completamente estabilizada. Había logrado no solo prevenir el colapso inmediato, sino crear un refuerzo temporal que soportaría sin problemas hasta que se pudiera hacer la reparación definitiva. ¿Cuánto le debo?, preguntó Esperanza, sacando su cartera. No se preocupe, señora. No podía quedarme viendo cómo se lastimara a alguien. Cualquiera habría hecho lo mismo. Esperanza insistió, pero Raúl solo aceptó 300 pesos para reponer algunos materiales que había usado. Antes de irse, le explicó detalladamente qué tipo de reparación definitiva necesitaría la estructura y le recomendó que contratara a un ingeniero estructurista para supervisar el trabajo. Raúl, le dijo Esperanza, mientras él guardaba sus herramientas, ¿me podría dejar su número de teléfono? Me gustaría que fuera usted quien supervise la reparación definitiva. Raúl le dio su número y se despidió cortésmente. Esperanza lo observó alejarse caminando por la calle, cargando su pesada caja de herramientas, y algo en su interior le decía que había conocido a una persona extraordinaria. Lo que Raúl no sabía era que Esperanza Ruiz no era una supervisora cualquiera, era la directora general de Desarrollos Inmobiliarios del Centro, una de las empresas constructoras más respetadas del Distrito Federal, con proyectos que incluían desde conjuntos habitacionales hasta centros comerciales y torres corporativas. Había llegado a esa obra por una inspección sorpresa después de recibir reportes de retrasos inexplicables. Esa noche, Esperanza no podía dejar de pensar en Raúl. Había algo en la manera como había manejado la crisis. Su conocimiento técnico, su liderazgo natural, su negativa a cobrar más de lo justo, que le recordaba a los mejores maestros de obra con los que había trabajado en sus 20 años en la industria. Al día siguiente, Esperanza decidió investigar un poco más. Llamó a Raúl y le dijo que había reconsiderado la reparación y que le gustaría que evaluara también otros problemas que había detectado en la obra. Señora Esperanza, le respondió Raúl por teléfono, con todo gusto, pero le voy a ser honesto. Tengo trabajo de medio tiempo en otra obra hasta las 2 de la tarde. ¿Podríamos vernos como a las 3? Perfecto, Raúl, lo espero a esa hora. Cuando Raúl llegó puntualmente a las 3 de la tarde, Esperanza lo recibió con varios planos de la obra extendidos sobre una mesa improvisada. Raúl, tenemos problemas adicionales en esta construcción. Estos son los planos originales, pero me gustaría su opinión sobre algunas discrepancias que he detectado. Raúl estudió los planos durante varios minutos, usando su escuadra y midiendo con una regla T que siempre llevaba consigo. Su ceño se fue frunciendo gradualmente. Señora Esperanza, ¿me permite ser franco? Por supuesto. Hay serios problemas con este proyecto. Mire. Raúl sacó un lápiz y comenzó a señalar en los planos. Aquí dice que van a usar columnas de 30-30 centímetros, pero para soportar el peso de 6 pisos necesitan mínimo 40-40. Y acá, señaló otra área, la cimentación está diseñada para suelo firme,
Pero este terreno es arcilloso. Necesita pilotes de fricción. Esperanza prestaba atención a cada palabra. Raúl continuó. Y hay otra cosa grave. Según esto, van a usar varilla del número 3 para el armado de la losa, pero con las cargas vivas que van a tener, necesitan del número 4 como mínimo. Esta losa se puede colapsar en unos años. ¿Qué me recomienda entonces? Raúl tomó una hoja en blanco y comenzó a dibujar. Sus trazos eran precisos y claros. Mire, para hacer esto correctamente, primero necesitamos rediseñar las columnas con sección de 40x40 y varilla del 8. Segundo, hacer un estudio de mecánica de suelos para determinar qué tipo de cimentación profunda necesitamos. Y tercero, rediseñar completamente el armado de todas las losas. Esperanza quedó impresionada por el nivel de detalle y la capacidad de Raúl para visualizar problemas que aparentemente habían pasado inadvertidos para los ingenieros originales. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer estas correcciones? Raúl hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Señora, para hacerlo bien, tendríamos que parar la obra como 3 semanas para hacer las correcciones estructurales. Pero si no lo hacemos, en 5 años van a tener problemas serios de seguridad. ¿Y el costo? Estamos hablando de unos 2 millones de pesos adicionales. Pero señora, le voy a ser honesto. Yo no tengo la capacidad legal para autorizar cambios tan grandes. Necesitan a un ingeniero responsable. No se preocupe por eso, respondió Esperanza. ¿Estaría dispuesto a supervisar estos cambios si conseguimos la autorización técnica necesaria? Raúl la miró sorprendido. Señora, ¿está segura? Es una responsabilidad muy grande. Raúl, ayer me salvó de un accidente que podría haber sido muy grave, y hoy me está ahorrando un desastre potencial que podría costar vidas. Creo que eso habla muy bien de quién es usted. Durante las siguientes 3 semanas, Raúl trabajó como supervisor de las correcciones estructurales. Cada mañana llegaba a las 6 y cada tarde se quedaba hasta que la luz le permitía revisar el trabajo del día. Esperanza observaba fascinada cómo Raúl coordinaba a ingenieros, soldadores y demás trabajadores especializados con una autoridad natural y un conocimiento técnico que impresionaba a todos. Lo que más le llamó la atención a Esperanza fue la honestidad escrupulosa de Raúl. Cuando se dieron cuenta de que habían calculado mal la cantidad de cemento y habían pedido 10 bultos de más, Raúl insistió en reportarlo inmediatamente para que se descontara del presupuesto. Cuando un soldador cometió un error en una viga, Raúl se hizo responsable y personalmente supervisó que se corrigiera sin costo adicional. Raúl, le dijo Esperanza un viernes por la tarde, ¿podemos hablar un momento? Se sentaron en la oficina temporal que habían instalado en la obra y Esperanza le sirvió un café. Quiero hacerle una pregunta personal. ¿Cómo es que alguien con su experiencia y conocimientos está trabajando medio tiempo como ayudante general? Raúl suspiró y le contó toda su historia. Cómo había empezado como peón a los 16 años, cómo había estudiado por las noches para aprender todo sobre construcción, cómo había llegado a maestro de obra por méritos propios, y cómo la crisis económica había cerrado Constructora Azteca, dejándolo sin trabajo y sin referencias laborales válidas. Lo que más me duele, le confesó Raúl, no es estar desempleado, es ver tanto trabajo mal hecho por ahí, gente cobrando caro y haciendo construcciones peligrosas, mientras yo, que sé hacer las cosas bien, no tengo oportunidad de demostrar mi valor. Esperanza lo escuchó en silencio, y cuando Raúl terminó de hablar, ella sonrió. Raúl, hay algo que necesito decirle. Raúl la miró con curiosidad. Yo no soy solo una supervisora. Soy la directora general de Desarrollos Inmobiliarios del centro.
Raúl conocía perfectamente esa empresa. Era una de las constructoras más respetadas de la ciudad. Desarrollos inmobiliarios del centro. ¿En serio? En serio. Y durante estas 3 semanas he estado evaluando no solo su trabajo técnico, sino su carácter profesional. Raúl, necesito ofrecerle algo. Esperanza se levantó y fue a su portafolios. Regresó con una carpeta llena de documentos. Estos son 5 proyectos que nuestra empresa tiene programados para iniciar en los próximos 2 meses. 2 conjuntos habitacionales en Iztapalapa, un centro comercial en Satellite y 2 torres de oficinas en Santa Fe. Necesito a alguien que supervise la construcción como maestro de obra general. Raúl no podía creer lo que estaba escuchando. Señora Esperanza, yo... Déjeme terminar. No le estoy ofreciendo trabajo como empleado común. Le estoy ofreciendo el puesto de jefe de construcción de la empresa, con responsabilidad sobre todos nuestros proyectos activos. Salario de 45,000 pesos mensuales, más bonos por obra terminada en tiempo y forma. Raúl sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Por qué haría esto por mí? Porque en 3 semanas he visto más competencia profesional e integridad moral de la que he visto en muchos ingenieros en años. Y porque nuestra empresa necesita gente que genuinamente se preocupe por hacer bien las cosas. Raúl tomó los documentos con manos temblorosas. Los proyectos representaban más de 80 millones de pesos en construcción total. Señora Esperanza, no sé qué decir. Diga que sí. Pero quiero que entienda una cosa. Esto no es caridad. Esto es una oportunidad basada en mérito. Yo espero que estos proyectos sean los mejores que nuestra empresa haya realizado. Y espero que usted demuestre que mi confianza está bien puesta. Raúl miró los documentos, luego miró a Esperanza, y finalmente sonrió con una mezcla de emoción y determinación. Señora Esperanza, le doy mi palabra de honor de que no la va a defraudar. Los siguientes 6 meses fueron intensos pero gratificantes. Raúl se mudó a un departamento modesto pero cómodo en la colonia del Valle y comenzó a trabajar 14 horas diarias, coordinando los 5 proyectos simultáneamente. Su primera decisión fue contratar a algunos de los albañiles más competentes que había conocido durante sus años en Constructora Azteca y que habían quedado desempleados cuando cerró. El conjunto habitacional de Iztapalapa fue el primer proyecto en completarse. Raúl había implementado técnicas de construcción que reducían los tiempos sin comprometer la calidad y había diseñado un sistema de control de calidad que garantizaba que cada casa cumpliera con estándares superiores a los requeridos por las normas oficiales. Esperanza visitaba las obras regularmente y cada vez quedaba más impresionada. Raúl no solo estaba cumpliendo con los plazos y presupuestos, sino que estaba superando las expectativas en todos los aspectos. Los trabajadores lo respetaban, los ingenieros consultaban sus opiniones y los clientes quedaban fascinados con la calidad del trabajo. Raúl, le dijo Esperanza durante una de sus visitas al centro comercial de Satellite, quiero proponerle algo más. Se sentaron en la oficina temporal que Raúl había instalado en el sitio de construcción. Los resultados han superado todas mis expectativas. Quiero ofrecerle convertirse en socio minoritario de la empresa. 10% de las acciones, y quiero que dirija nuestra nueva división de proyectos especiales. Raúl casi se atraganta con su café. ¿Socio de la empresa? Socio, con participación en las decisiones estratégicas y participación en todas las ganancias. Y quiero que empiece a firmar los proyectos como jefe de construcción Raúl Morales, socio. Un año después, Raúl estaba parado en la terraza del piso 20 de una de las torres de Santa Fe, viendo la ciudad extenderse a sus pies. El edificio había ganado un reconocimiento de construcción sustentable
y Desarrollos Inmobiliarios del Centro había recibido 4 nuevos contratos importantes basados en la reputación que Raúl había construido. Pero lo que más satisfacción le daba no era el éxito profesional, sino el programa que había creado dentro de la empresa, un sistema de becas y capacitación para jóvenes albañiles, especialmente aquellos que venían de familias de bajos recursos, pero mostraban verdadera vocación por el oficio. «Señor Raúl», le dijo David, un joven de 20 años que había ingresado al programa 8 meses antes, ¿podría revisar mi cálculo de mezcla para la losa? Creo que las proporciones no están correctas. Raúl sonrió. David le recordaba a sí mismo a esa edad, hambre de aprender, respeto por el oficio y una honestidad natural que se reflejaba en cada detalle de su trabajo. «A ver, David, enséñame qué calculaste». Raúl examinó los cálculos que David había preparado para una losa de azotea. Las proporciones eran correctas, pero había un pequeño detalle en el método que se podía optimizar. «Está muy bien, David. Solo falta considerar esto. ¿Ves que pusiste cemento, arena, grava en proporción 1:2.3? Para azotea necesitas 1:2.2.5 porque va a tener más exposición a cambios de temperatura». David prestó atención a cada palabra, exactamente como Raúl había hecho con sus maestros años antes. «Señor Raúl», le dijo David mientras anotaba la corrección, «mi familia quiere conocerlo. Dicen que usted me cambió la vida». «No, David, tú te cambiaste la vida. Yo solo te di la oportunidad de demostrar lo que ya tenías adentro». Esa tarde, Raúl recibió una llamada de Esperanza. «Raúl, ¿puede venir a las oficinas principales? Hay algo importante que quiero mostrarle». Cuando Raúl llegó, encontró a Esperanza en la sala de juntas con una mujer elegante de aproximadamente 60 años. «Raúl, te presento a Marcela Villanueva, directora de Grupo Inmobiliario Reforma». Raúl conocía la empresa. Era una de las más grandes del país. «Marcela vino a hacernos una propuesta muy interesante», continuó Esperanza. «Señor Morales», dijo Marcela, «hemos estado siguiendo el trabajo que ha realizado en Desarrollos Inmobiliarios del Centro. La calidad de sus construcciones y su enfoque en la responsabilidad social nos han llamado mucho la atención». Raúl escuchaba sin saber hacia dónde iba la conversación. «Queremos proponerle dirigir nuestra nueva división de construcción residencial. Sería responsable de un equipo de 200 profesionales y un presupuesto anual de 500 millones de pesos». Raúl se quedó sin palabras. Esperanza sonrió. «Pero hay algo más, Raúl. Yo recomendé que, si acepta la oferta, Desarrollos Inmobiliarios del Centro se convierta en socio estratégico de esa división. Tú dirigirías las operaciones, yo sería la socia capitalista y trabajaríamos en los proyectos más grandes del país». «Señora Marcela, señora Esperanza, esto es... no puedo creerlo». «Hay una condición», añadió Marcela. «Queremos que el programa de capacitación para jóvenes albañiles que creó se convierta en el modelo estándar para toda nuestra empresa a nivel nacional». 3 años después, Raúl Morales era reconocido como uno de los directores de construcción más respetados de México. La división que dirigía había completado más de 30 proyectos importantes y el programa de capacitación había beneficiado a más de 500 jóvenes en 8 ciudades diferentes. Pero para Raúl, el momento más importante de cada día seguía siendo cuando visitaba las obras y veía a los jóvenes albañiles que habían sido becados por el programa trabajar con la misma pasión y dedicación que él había puesto siempre en su oficio. Una mañana de miércoles, mientras supervisaba la construcción de un nuevo hospital en la colonia Roma Norte, Raúl recibió una llamada de David, quien ahora dirigía su propio equipo de construcción. «Señor Raúl,
Hay algo que quiero contarle. Dime, David. Ayer estaba caminando por la colonia Doctores cuando vi a una señora gritando que se caía una construcción. Corrí a ayudarla y resultó que era una viga mal reforzada que estaba a punto de colapsar. Raúl sonrió. Ya sabía hacia dónde iba la historia. ¿Y qué hiciste? Lo que usted me enseñó. La estabilicé con puntales de emergencia y le expliqué exactamente qué reparaciones necesitaba. No le quise cobrar nada, pero ella insistió en darme algo para los materiales. ¿Y quién era la señora? Eso es lo interesante, señor Raúl. Se llama Patricia Mendoza y resulta que es la directora de una empresa de materiales de construcción. Me pidió mi teléfono porque dice que necesita a alguien de confianza para supervisar la construcción de su nueva bodega. Raúl se echó a reír. David, creo que la vida tiene sentido del humor. ¿Qué hago, señor Raúl? Haz exactamente lo que yo hice contigo. Trabaja como si fuera tu propio proyecto. Mantén tu integridad y trata a esa señora con todo el respeto. Nunca sabes qué puertas se pueden abrir cuando haces las cosas correctamente. Entendido, señor Raúl, y gracias por todo lo que me ha enseñado. Raúl colgó el teléfono y se quedó parado en la obra, viendo el movimiento de la construcción un miércoles por la mañana. Trabajadores expertos levantando muros, soldadores uniendo estructuras, ingenieros supervisando cálculos. Toda esa actividad coordinada para crear espacios donde la gente viviría, trabajaría, se curaría, estudiaría. En ese momento entendió algo que nunca había visto con tanta claridad. El trabajo de un albañil no es solo mezclar cemento y acomodar ladrillos. Es participar en la construcción de la sociedad. Cada muro que levantas, cada estructura que refuerzas, cada cimiento que echas se convierte en parte del mundo donde otras personas van a desarrollar sus vidas. Raúl regresó a su oficina, pero antes hizo una parada en una ferretería de la colonia Doctores. Quería comprar un juego de herramientas básicas para regalárselo a Antonio, un joven de 17 años que acababa de ingresar al programa de becas. Recordaba perfectamente cómo se había sentido cuando recibió su primera caja de herramientas profesionales, como si finalmente perteneciera al noble gremio de los constructores. En la ferretería, Raúl escogió un juego completo de buena calidad. Martillo, llanas, nivel, plomada, metro, escuadra, herramientas que durarían años si se cuidaban bien. Mientras pagaba, el dueño de la tienda lo reconoció. Oiga, ¿usted no es el señor Morales que sale en las noticias? ¿El que tiene el programa para enseñar a muchachos? Así es. Órale, qué gusto conocerlo. Mi hijo trabajó en el proyecto del centro comercial de Satélite. Dice que nunca había trabajado con alguien tan profesional como usted. Raúl sintió esa satisfacción profunda que viene de saber que tu reputación se basa en el trabajo bien hecho. Su hijo es muy amable. ¿Cómo se llama? Jorge Herrera, es fierrero. Jorge, claro que me acuerdo. Excelente trabajador. Dígale que lo saludo. Se lo voy a decir. Oiga, señor Morales, ¿es cierto que ustedes siguen recibiendo muchachos para el programa? Así es. ¿Conoce a alguien interesado? El señor de la ferretería llamó hacia la trastienda. Luis, ven acá. Un joven de aproximadamente 19 años salió limpiándose las manos con un trapo. Luis es mi sobrino, explicó el dueño. Lleva un año ayudándome aquí en la tienda, pero su sueño es ser albañil. Su papá era maestro de obra, pero murió en un accidente hace 3 años. Raúl miró a Luis. Tenía las mismas manos trabajadoras que distinguen a quien ya conoce el esfuerzo físico, y en sus ojos se veía esa combinación de esperanza y determinación que Raúl conocía muy bien. Luis, ¿qué sabes hacer? Sé preparar mezcla, conozco las herramientas básicas
y sé leer planos sencillos. Mi papá me enseñó antes de morir. ¿Por qué quieres ser albañil? Luis se quedó pensando un momento antes de responder. Porque cuando era niño, mi papá me llevaba a las obras los domingos para revisar el trabajo de la semana. Me gustaba ver cómo de la nada surgían casas, escuelas, tiendas. Mi papá siempre me decía, «Mijo, nosotros no construimos solo edificios, construimos el futuro donde va a vivir la gente». Raúl sonrió. Ese muchacho tenía la mentalidad correcta. Luis, ¿tienes herramientas propias? Algunas, las que eran de mi papá, aunque ya están un poco viejas. Raúl le entregó la bolsa con las herramientas nuevas. Estas eran para otro muchacho, pero creo que tú también las necesitas. Toma mi tarjeta y el lunes te presentas en la obra del Hospital de Roma Norte a las 7 de la mañana. Pregunta por el ingeniero David Sánchez. Dile que vienes de mi parte. Luis tomó las herramientas con manos temblorosas. ¿En serio, señor? En serio. Pero te advierto, en nuestros proyectos trabajamos con excelencia, trabajamos con honestidad y trabajamos en equipo. Si no estás dispuesto a dar lo mejor de ti todos los días, mejor no te presentes. Señor Morales, le juro que no se va a arrepentir. Raúl se despidió y salió de la ferretería sintiendo esa satisfacción que viene de saber que estás cumpliendo con tu propósito en la vida. En el camino a su oficina, reflexionó sobre cómo había completado un ciclo perfecto. Él había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba y ahora estaba en posición de crear esas mismas oportunidades para otros. Esa noche, Raúl cenó en su departamento mientras revisaba los planos para los proyectos de la siguiente semana. Tenía 6 obras en proceso, 3 propuestas importantes que presentar y una junta con Esperanza y Marcela para planificar la expansión a Guadalajara y Monterrey. Pero lo que más lo emocionaba era saber que el lunes Luis se integraría al programa, convirtiéndose en el becario número 543. Su teléfono sonó. Era Esperanza. Raúl, ¿cómo estuvo tu día? Muy productivo. Conocí a otro muchacho para el programa. ¿En serio? ¿Dónde? Raúl le contó sobre Luis y la ferretería. ¿Sabes qué, Raúl? A veces pienso que el destino tiene maneras muy particulares de poner a las personas correctas en el lugar correcto. Yo también lo creo, Esperanza. Hay algo más que quiero contarte. Hoy me habló Patricia Mendoza, la señora que ayudó a David. ¿La de la empresa de materiales? Esa misma. Resulta que no es solo directora, es la dueña de Materiales Mendoza. Tienen bodegas en todo el centro del país y son proveedores de las constructoras más grandes. Raúl se quedó callado, procesando la información. Esperanza, ¿me estás diciendo que David está a punto de tener la misma oportunidad que tuviste tú, si hace las cosas bien? David va a hacer las cosas bien, estoy seguro. Lo sé. Tú lo entrenaste. El lunes por la mañana, Raúl llegó temprano a la obra del hospital. Quería estar ahí cuando llegara Luis para presentarlo personalmente con David. A las 7 en punto, vio a Luis caminando por la calle, cargando con orgullo su nueva caja de herramientas. Se veía nervioso pero determinado. «Buenos días, Luis», le dijo Raúl. «¿Listo para aprender?» «Sí, señor», respondió Luis con voz firme. David llegó poco después y Raúl hizo las presentaciones. «David, este es Luis Herrera. Va a entrar al programa de becas. Tiene conocimientos básicos y muchas ganas de aprender». David saludó a Luis con la misma calidez con que Raúl lo había recibido años atrás. «Luis, bienvenido al equipo. Aquí vas a trabajar duro, pero también vas a aprender todo lo que necesitas para ser un albañil de verdad». Raúl los observó durante unos minutos mientras David le explicaba a Luis las reglas básicas de seguridad y le asignaba sus primeras tareas.
Ver a David enseñando al nuevo muchacho con la misma paciencia y dedicación con que él había sido enseñado, le daba una profunda satisfacción. «David», le dijo Raúl antes de irse, «¿ya tienes programada la visita a la señora Mendoza?» «Sí, señor. Esta tarde a las 4. «Perfecto. Y David, recuerda todo lo que hemos hablado sobre hacer las cosas correctas». David sonrió. «No se preocupe, señor Raúl. Voy a tratarla como si fuera mi propia madre». Esa tarde, Raúl no pudo concentrarse completamente en el trabajo. No paraba de pensar en David y en la oportunidad que posiblemente se estaba presentando. A las 6 de la tarde, su teléfono sonó. «Señor Raúl», era la voz emocionada de David. «No va a creer lo que pasó. Cuenta. La bodega de la señora Mendoza no solo necesita reparaciones menores. Toda la estructura del techo necesita ser reforzada porque van a instalar equipos de climatización que pesan el doble de lo que fue calculado originalmente». «¿Y qué le dijiste?» «Que necesitaba un refuerzo completo con vigas de acero, nuevos puntos de apoyo y recálculo de toda la estructura. Y que el trabajo costaría alrededor de 800,000 pesos, pero que se podía hacer por etapas para no interrumpir las operaciones». ¿Cómo reaccionó? «Eso es lo increíble, señor Raúl. Me dijo que llevaba 6 meses buscando a alguien de confianza para hacer ese trabajo y que todos los contratistas que había consultado o no entendían la complejidad del proyecto o le querían cobrar el triple». Raúl sonrió. «¿Y cuándo empiezas?» «La próxima semana. Pero señor Raúl, hay algo más». «Dime». Durante la conversación, la señora Mendoza me preguntó si yo tenía experiencia dirigiendo proyectos grandes. Cuando le conté sobre el programa de capacitación y mi trabajo aquí, se quedó muy pensativa. Después me preguntó si me gustaría conocer sus instalaciones principales. Raúl sintió un escalofrío de emoción. «David, ¿sabes lo que eso puede significar?» «Creo que sí, señor. Pero no quiero hacerme ilusiones». «David, escúchame bien. Haz ese trabajo como si fuera el proyecto más importante de tu vida. Mantén siempre tu profesionalismo y tu integridad. Y pase lo que pase, recuerda que llegaste hasta ahí por méritos propios». «Sí, señor Raúl, y gracias por todo». Durante las siguientes 3 semanas, Raúl siguió de cerca el progreso de David en el proyecto de la señora Mendoza. Los reportes que recibía eran excelentes. David estaba trabajando con precisión ejemplar. Había organizado el trabajo para no interrumpir las operaciones de la bodega y había establecido una relación de respeto total con la señora Mendoza y sus empleados. El viernes de la 3ª semana, Raúl recibió una llamada que lo sorprendió completamente. «Raúl», era la voz de Esperanza, «necesito que vengas a mi oficina inmediatamente». «¿Pasó algo?» «Nada malo, pero hay una conversación muy importante que necesitas escuchar». Cuando Raúl llegó a la oficina de Esperanza, la encontró sentada en la mesa de juntas con 2 personas. Marcela Villanueva y una mujer elegante que no conocía. «Raúl, te presento a Patricia Mendoza». Raúl sintió que el corazón se le aceleraba. «Mucho gusto, señora Mendoza». «El gusto es mío, señor Morales. He oído hablar mucho sobre usted». Esperanza los invitó a sentarse. «Patricia vino a hacernos una propuesta que va a cambiar todo», explicó Esperanza. «Señor Morales», dijo la señora Mendoza, «durante estas 3 semanas, David ha demostrado un nivel de competencia técnica y ética profesional extraordinario. Pero más importante aún, me ha contado sobre el programa de capacitación que ustedes han creado y sobre la filosofía de trabajo que manejan». Raúl escuchaba atentamente. «Señor Morales, yo tengo un problema y una oportunidad.
El problema es que mi empresa ha crecido tanto que necesito expandir las operaciones a nivel nacional, pero no he encontrado socios que compartan nuestros valores de calidad y honestidad. La señora Mendoza se inclinó hacia adelante. La oportunidad es esta. Quiero proponer una alianza estratégica entre Materiales Mendoza y su grupo de empresas. Nosotros proveemos materiales de primera calidad a precios preferenciales. Ustedes nos garantizan un volumen de compra constante y estándares de construcción superiores. Marcela intervino. Pero hay algo más, Raúl. Patricia también quiere que David dirija una nueva división de construcción dentro de Materiales Mendoza, especializada en proyectos industriales. Raúl casi no podía creer lo que estaba escuchando. Señora Mendoza, esto es... Déjeme terminar. La propuesta incluye que el programa de capacitación se expanda a todas las ciudades donde tenemos operaciones. Queremos crear la red de albañiles más capacitada y ética del país. La señora Mendoza sacó una carpeta llena de documentos. Esta alianza representaría proyectos por más de 2.000 millones de pesos en los próximos 3 años, y David sería el director técnico de toda la operación. Esperanza sonrió. Esperanza. Raúl, creo que acabamos de presenciar cómo un acto de bondad se convirtió en la oportunidad de negocio más grande que hemos tenido. Las siguientes semanas fueron intensas en reuniones, planeación estratégica y estructuración legal de la alianza. Al final, se formalizó una asociación que incluía a Desarrollos Inmobiliarios del Centro, Grupo Inmobiliario Reforma y Materiales Mendoza, con Raúl como director general de construcción de toda la operación. David fue nombrado director de proyectos industriales, con un equipo de 50 especialistas bajo su supervisión. Su primera decisión fue crear un centro de capacitación técnica en cada una de las 12 ciudades donde operaría la alianza. El día de la firma de los acuerdos finales, Raúl, Esperanza, Marcela, la señora Mendoza y David se reunieron en las oficinas principales de lo que ahora se llamaría Consorcio Nacional de Construcción Ética. «Señores», dijo la señora Mendoza mientras firmaba los últimos documentos, «espero que entiendan que no estamos creando solo una alianza comercial. Estamos estableciendo un nuevo estándar de cómo se debe hacer construcción en este país». «Señora Mendoza», respondió Raúl, «le aseguro que este consorcio va a ser un ejemplo de que la excelencia técnica y la integridad moral pueden ir de la mano con el éxito comercial». David, todavía procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pidió permiso para hablar. «¿Puedo decir algo?» «Por supuesto», le dijo Marcela. «Hace 4 años yo era un muchacho sin trabajo, tocando puertas para que me dieran una oportunidad. Hoy estoy dirigiendo una división de una de las alianzas constructoras más grandes del país. Esto no fue casualidad, fue el resultado de que alguien creyó en mí cuando yo mismo dudaba de mis capacidades». David miró a Raúl. «Señor Raúl, le prometo que vamos a mantener este ciclo. Vamos a buscar a más jóvenes como Luis, como Antonio, como todos los que han pasado por el programa, y les vamos a dar las oportunidades que usted nos dio a nosotros». Un año después, Raúl estaba parado en la azotea del nuevo Centro de Capacitación Técnica de Ciudad de México, viendo la metrópoli extenderse en todas las direcciones. El Consorcio Nacional de Construcción Ética ahora empleaba a más de 1.500 personas, tenía operaciones en 15 ciudades y había capacitado a más de 2.000 jóvenes albañiles en su primer año de operación. Su teléfono sonó. Era Luis, el muchacho de la ferretería. «Señor Raúl, ¿puede creer lo que me pasó?» «Cuéntame, Luis. ¿Se acuerda del señor que vive al lado de mi tío? El que tenía problemas con la barda de su casa».
Raúl se echó a reír. No me digas que... Sí, señor. Resulta que es el dueño de una cadena de ferreterías. Y después de ver cómo arreglé su barda, me preguntó si conocía a alguien que pudiera hacerse cargo de construir 3 sucursales nuevas que tiene planeadas. ¿Y qué le dijiste? Que le iba a consultar a mi jefe si me podía dar permiso para tomar ese proyecto los fines de semana. Raúl sonrió. Luis, ese permiso está concedido. Pero recuerda, lo sé, señor Raúl, trabajar con excelencia, mantener mi integridad y tratar al cliente como si fuera mi propia familia. Exacto. Y Luis, ¿hay algo más? ¿Qué cosa? Cuando termines ese proyecto, quiero que pienses en invitar a algún muchacho joven para que te ayude, alguien que tenga ganas de aprender el oficio. ¿Como usted hizo conmigo? Exactamente como yo hice contigo. Esa noche, Raúl regresó a su casa. Había comprado una casa modesta pero cómoda en la colonia Narvarte, cerca de donde todo había comenzado, y se sentó en su pequeña terraza a contemplar las luces de la ciudad. En su estudio tenía un mural con fotografías de todos los jóvenes que habían pasado por el programa expandido de capacitación. Ya eran más de 2000 en total, y muchos de ellos ahora tenían sus propias cuadrillas, sus propias empresas, o habían continuado estudiando ingeniería o arquitectura. Su teléfono sonó una vez más. Era Esperanza. ¿Cómo está mi socio favorito? Reflexionando sobre lo increíble que ha sido este camino. ¿Te refieres a que un albañil que ayudó a una desconocida en una emergencia terminó dirigiendo el consorcio de construcción más innovador del país? No solo eso, me refiero a que todo empezó con hacer simplemente lo correcto en el momento correcto. Esperanza se quedó en silencio un momento. Raúl, ¿sabes cuál es la parte que más me gusta de toda esta historia? Dime, que esa viga que reparaste en la primera obra sigue ahí, perfectamente sólida, soportando su carga después de más de 4 años. Cada vez que paso por ahí, me recuerda que los mejores cimientos de cualquier éxito se construyen cuando alguien decide hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Raúl se levantó y fue hacia su estudio. En una vitrina especial tenía el mismo martillo que había usado para hacer la reparación de emergencia de esa primera viga, el mismo que había cargado durante sus días más difíciles, el mismo que ahora era un símbolo de cómo un acto de servicio puede cambiar vidas. Lo tomó en sus manos y lo examinó. Todavía estaba en perfectas condiciones, listo para cualquier trabajo que se presentara. Mañana era martes y tenía 5 proyectos que supervisar, una junta con inversionistas internacionales y una ceremonia de graduación de la 5ª generación de becarios del programa. Pero también tenía algo más importante. Tenía que visitar la obra del nuevo hospital de la colonia Doctores, donde 10 muchachos más iban a comenzar en el programa de capacitación. Porque al final de todo, Raúl había comprendido que el verdadero éxito no se mide por el tamaño de tus proyectos o la cantidad de dinero que ganes. Se mide por cuántas oportunidades genuinas les das a otros para que construyan sus propios sueños. Y mientras guardaba su martillo en la vitrina, Raúl sonrió pensando en que, en algún lugar de la ciudad, había un joven albañil caminando hacia su trabajo con su caja de herramientas, esperando el momento en que la vida le daría la oportunidad de demostrar de qué está hecho. El ciclo continuaba, multiplicándose, expandiéndose, y eso era exactamente como debía ser, porque cuando construyes con integridad, no solo levantas edificios, construyes el futuro.